Ya, señores, vamos con el señor Johannes, que estuvo en Los Tres Mosqueteros, Los Tres Macuqueros que le llama yo, donde van a hablar de distintos temas y sobre todo lo que está pasando con las comisiones, el gobierno y la izquierda, cómo está perdiendo terreno, amigos míos, y prometen mucha dificultad en la calle. Eso lo estoy viendo. Yo les digo, la izquierda en Chile, entre más rabia junte, más va a intentar que la calle sea más anárquica y más destructiva. No van a escatimar en eso, amigos. Vamos con ello. Al mismo tiempo también empezamos a sentir con fuerza la presión en la vida diaria, el alza de combustibles, ya se empieza a sentir un poquito y empieza a atisbarse un gran alza a los precios y cómo va a afectar esto a las familias en Chile. Y en paralelo un clima político que se va tensionando cada vez más rápido con amenazas de movilización, cuestionamiento y presión desde la calle cuando el gobierno recién lleva, ¿cuánto? ¿8, 9, 10 días? Empezando. Entonces nos vamos a hacer varias preguntas a lo largo de este programa, como ¿por qué esa misma violencia que durante años fue relativizada, justificada o directamente tolerada por buena parte del mundo político, hoy día vuelve a instalarse como una herramienta de presión cuando el signo político del gobierno cambia? ¿Quiénes quieren gobernar desde las sombras o desde las calles, por decirlo así? Porque esto no es, chiquillo, solo un problema de orden público, es un problema de coherencia, de saber dónde están las reglas del juego, quién las pone y de hasta dónde estamos dispuestos como sociedad a aceptar que la fuerza reemplace una institucionalidad y una civilización ordenada. Así que de eso vamos a hablar hoy día con, los presento, Johannes Kaiser a mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla. Por favor, Johannes, ¿cómo estás hoy día? Muy bien, gracias. Lamentando, por supuesto, nuevamente esta situación que enluta a la institución de Carabineros y a la nación toda. Recordarle a la gente que Carabineros no sale en las mañanas porque simplemente quiere, sino que sale en cumplimiento de una misión, de un deber que le impone la ley, que le impone la República. Sale a hacer valer la voluntad soberana del pueblo de Chile, que se articula a través de las leyes. Y que cuando se ataca a un carabinero, se ataca al pueblo de Chile, se ataca al sistema democrático, se ataca a la república. Toda nuestra convivencia es atacada cuando se ataca a un carabinero. Y eso, peor aún, es cuando fallece o cuando es asesinado un carabinero, porque, bueno, es una señal potente de que hay gente que no pretende mantenerse o convivir con el resto, y debemos tomar las medidas que corresponden. Yo, en su momento, hace 2 años atrás, presenté un proyecto de ley que reinstituye la pena de muerte para quien asesine a un uniformado en cumplimiento de su servicio, a un carabinero. Espero que este gobierno le dé urgencia. Creo que es hora de entregarle, o sea, no tanto le gusta la proporcionalidad a la izquierda. ¿Qué le parece si aplicamos proporcionalidad de penas? Es decir, el que mata tiene que sufrir también la pena de muerte. Eso. Perfecto, muchas gracias. Damos la bienvenida también a la honorable diputada Valentina Becerra. Muy buenas tardes, Valentina, ¿cómo estás el día de hoy? Triste, la verdad. Triste, un día triste para la familia de Sangre Verde, es un día triste para Chile, es un día triste para nuestra institución. Hoy día Chile está de duelo, estamos todos tristes, pero también estamos muy unidos, abrazando a una familia que hoy día perdió a un padre, a un esposo, a un hijo, a un hermano y a un cuñado. Y también a un servidor público que estuvo dispuesto a dar la vida si fuese necesario, como es el lema de cada uno de nuestros funcionarios, que por supuesto merece todo mi respeto, él como funcionario, como persona y también por supuesto su familia. No me imagino los días que han transcurrido, los 8 días que el sargento lamentablemente se mantuvo en riesgo vital, cuánto peleó por su vida, lo difíciles que han sido para su familia, para su esposa, para su hijo. Y creo que el mejor homenaje no es la señal de duelo institucional que presentó duelo nacional, que presentó nuestro presidente. El mejor homenaje para un funcionario, un nuevo mártir de Carabineros, es el compromiso real de encontrar a la persona que le generó la muerte a nuestro carabinero.
Y por supuesto, el respaldo a quienes nos cuidan. Y en eso estamos trabajando. Aquí no puede haber espacio para la impunidad, jamás. Cuando atacan a un carabinero, atacan a el Estado de Chile. Y hoy el mensaje es claro, no están solos, lo hemos repetido incansablemente en el Congreso que creamos la bancada pro carabineros, PDI y Fuerzas Armadas. Y lo más importante es que el país está con ustedes. Vamos a trabajar incansablemente para fortalecer a nuestras instituciones y que estas situaciones no se repitan. Muchas gracias, Valentina. Y finalmente presentamos a nuestro querido co-mosquetero, hoy panelista, que le toca estar de panelista, José Ignacio Musalem. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Bien usted? Bien, ya Ahí como quedamos. día viernes, que debería ser un día contento, pero lamentablemente esta noticia no nos tiene muy contentos. Oye, yo quiero recalcar aquí, bueno, a Valentina, y voy a partir con ella, le toca muy directo este tema de carabinero. Ella es, para los que no sepan nuestros auditores, ella está casada con un carabinero que fue una víctima directa del estallido delictual, que hasta el día de hoy vive las consecuencias de la agresión y la violencia que se comete contra carabineros, tan normalizada por los zurdos, básicamente, de nuestro país. Y tú dijiste algo, Valentina, recién dijiste no están solos. ¿Sabéis qué es lo que me da un poquito, o sea, me da harta esperanza? Que ahora yo sé que es de verdad, porque Boric decía lo mismo. Pero Totalmente a ese de no se le cree ni a nada, ni lo que sueña. O sea, no diría ni lo que reza, pero no reza, porque es ateo, pero bueno. Y otra cosa que rescato en lo que dijiste es que hay que tener consecuencias, que se respete realmente la institucionalidad. Hay que volver a tener que las cosas tengan consecuencias, que es algo que yo siempre repito en los programas. Es lo más importante. Y linkearlo un poco con lo que había dicho Johannes también. ¿Qué te parece a ti, tú que estás hoy día en la Cámara Baja, esto de reponer la pena de muerte para aquellos que ataquen a nuestra institucionalidad? O sea, ¿qué comentario te merece? Bueno. Yo creo que lo más importante es que quien intente herir, atacar, maltratar o incluso matar a un carabinero debe tener realmente la pena más alta que la ley lo exija. Y si hay que aumentar las condenas que tenemos en estos momentos, porque lamentablemente son muy bajas en relación al daño que ellos ocasionan, yo considero que es una discusión que hay que dar. De hecho, me toca muy de cerca, porque la semana pasada nos notificaron que van a solicitar beneficio penitenciario para quien atacó a mi marido, para quien lo dejó con lesiones graves, con lesiones de por vida, y para quien lo dejó con un 93% de discapacidad. Entonces considero que este tipo de delincuentes que ataca a nuestros carabineros no puede acceder a beneficios, siendo que nuestros funcionarios y sus familias viven las consecuencias de estos ataques durante toda la vida. Y te pregunto directamente, en el fondo tú me dices aumentar las penas, qué sé yo, pero pena de muerte en este caso, ¿tú crees que sería plausible, sería justificable? Personalmente no estoy de acuerdo con que las personas tengamos en nuestro poder la vida de un tercero. Sí considero y estoy de acuerdo en que hay que aumentarlas, que sea una pena efectiva, considerable, que efectivamente haga pensar a la población de que esto tiene que acabar y que no va a ser tan fácil, no te vas a llevar esto gratuitamente si atacas o hieres a un carabinero. Yo creo que también más que aumentar la pena, también es importante evaluar, y ahí les pediría ayuda a los abogados, esta notificación de dolo o no, o sea, porque intentan en el fondo, siempre se intenta desviar y disminuir las penas a través del dolo, de que en el fondo no tenían la intención de atacar, de herir o de maltratar a un carabinero, y por eso se va desviando en el fondo la discusión. Johannes, tú estuviste 4 años en el Congreso, estuviste muy metido en todos estos proyectos de ley, en todos estos temas relativos sobre todo al tema de carabineros, al uso de la fuerza, en todo lo que tiene que ver con las fuerzas de orden y seguridad. ¿Qué comentario, qué visión tienes al respecto? Bueno, en primer lugar, hacer presente que el dolo sí es importante. Es importante porque hay una diferencia entre tropecé con un balde de pintura en el 8º piso, el balde cayó abajo, mató a una persona. Hay una diferencia esencial entre que yo agarre un cuchillo y se lo clave por la espalda. ¿Ya? Totalmente. La sanción no puede ser la misma para los dos actos. ¿Ya? Porque es un tema de justicia.
Evidentemente yo puedo sancionar a alguien por falta de cuidado, falta de prevención, pero no es lo mismo que el acto realizado con la intención clara y evidente de generar un daño fatal muchas veces. Pero ahí entra mi otra pregunta, perdón, Johannes. Por ejemplo, en el caso de mi marido, alguien que abalanza un vehículo sobre otra persona. No, si tú lanzas un vehículo sobre otra ¿Qué persona... otra intención podrías tener que no es más? Pero es que ahí tú tienes el problema de los jueces. Tú no tienes un problema con el dolo, tú no tienes un problema con la norma. Es que es mal utilizado. Es que acá en Chile nosotros tenemos la mala costumbre de arreglar las leyes cuando tendríamos que arreglar a los jueces. Es ahí el punto. ¿Ya? Si tú tienes un juez que tuerce la norma y evidentemente ve cosas que no existen, ya sea para culpar a alguien o para exonerar a alguien, que aplica criterio, amigo mío. El criterio es como decir tu punto de vista, cómo tú ves las cosas y que según cómo tú las ves ese día las cosas, según cómo te levantaste, tu ímpetu, tu personalidad, lo que a ti te gusta, lo que no te gusta, tú aplicas o desconoces la ley o la aplicas parcialmente, completa, todo, porque tú decides lo que es ley en ese momento, según lo que te parece a ti. El problema está en Chile, está en el criterio, que los jueces aplican el criterio por sobre la ley y no la ley. La ley está escrita y dice perfectamente la pena para tal delito. Pero el juez dice, bueno, según mi criterio, no se condice porque no creo que la persona... Entonces empieza a aplicar directrices que no tienen que ver con la ley, sino que con una especie de filosofía interna que el hombre dice que no es merecedor de la ley y la desconoce. Ese es el problema que tenemos mucho. Y eso puede ser ideología de izquierda, eso puede ser... una persona que simplemente un buenista, un woke, todo lo que lleva a esa persona lo aplica sobre sus fallos, sobre su trabajo, y eso no debería ser. Los jueces deberían ser totalmente imparciales, lo mismo que un fiscal también lo debería ser. Pero en los dos casos se da que los dos están ideologizados o aplican lo que ellos consideran que es lo correcto, cuando lo correcto está en la ley solamente. Tienes un problema con los jueces. Yo puedo cambiar las leyes todas las veces que quiera, el juez va a seguir torciendo la norma. Entonces, el sacar el concepto de dolo no te ayuda, para nada. Lo único que hace es generar una situación aún, o sea, más caótica. Yo lo que plantearía es que nosotros tenemos que ver qué es lo que están haciendo los jueces y por qué. Y sí, muchas veces dicen, bueno, es que el Congreso no se puede meter con los fallos de los tribunales. Es correcto, eso es una limitación que tienen que tiene constitucionalmente el Poder Legislativo. Pero los jueces tampoco pueden transformarse en legisladores y hacer lo que quieran con la ley. Justamente, lo interpretan según su conveniencia. Exactamente. Bueno, tienen libertad de interpretación, eso es correcto, pero tú no puedes violar los principios de la sana crítica o de la lógica más elemental. Si yo te lanzo un auto encima... Es que el problema está en la interpretación, que es lo mismo que el criterio. Interpretar significa ver algo y hacerlo según lo que tú crees que estás viendo. Pero tienes que ser totalmente consecuente con la letra de la ley, el espíritu de la ley, ser tajante. Si el problema, la interpretación es un punto de vista. En la música la interpretación es el hecho de que yo veo una partitura y le doy el ímpetu, el tiempo y la fuerza que yo determine en el momento, según lo que a mí me parece. Porque no está muchas veces especificado en la partitura. Pero pasa que así es. La ley pasa a ser lo mismo. Los jueces sienten que pueden interpretarla. Y la ley no se debe interpretar. Se ciña a la ley. El juez se debe ceñir a la ley. Totalmente, al pie de la letra. En Estados Unidos estoy facultado para secarte a balazos. En Chile por lo demás también. Porque un automóvil... Es desproporcional. Exactamente, un automóvil es un arma. Si no, pregúntenle a la cantidad de atentados terroristas que se han hecho, no con pistolas, no con bombas, sino que con el tío Pelado le cambió el nombre al programa de nuevo. Ya verás que amigo lo que está hablando. El tío Pelado no dura ¿cuánto dura el nombre de un programa del tío Pelado? 2 días, 3 días con suerte. Pero si el hombre tiene algo como que no puede tener una constancia como con
con algo, no se amarra a algo, no le hace rutina, no tiene una cosa con los horarios, los nombres, los programas, todo, siempre está cambiando, es algo extraño, como que él necesita hacer eso. Con auto. Con auto, que se meten simplemente en directo a atropellar, exactamente. Claro. Entonces, cuando un juez dice, bueno, efectivamente la persona sacó el auto de la pista, se lo lanzó encima a un carabinero que estaba tratando de detenerlo, evidentemente lo está utilizando como un arma, y no solamente utilizándolo como un arma, sino que es un arma no potencialmente, es un arma letal. Yo creo que la letalidad del arma uno la puede medir, pero depende en qué situación y dónde sea la letalidad del arma. Un destornillador puede ser muy letal. Claro, si va directo a los ojos, a la cabeza, a las 100, al cuello, pero quizá en una pierna no, pero un automóvil contra el cuerpo, de donde dé, es letal. Porque prácticamente va a avasallar con el cuerpo completo. La letalidad es según cómo se vea, pero lo que vale la ley es la intencionalidad, la intención de matar a la persona. La intención es la que vale. Si yo no tengo la intención de matar a alguien y voy con el auto, claro, puedo esquivarlo, en el último momento frenar para hacer un escarmiento, un susto a la persona. Pero si la persona va y el que se ve afectado salta antes y elude, la intención es la que vale. El que iba tenía la intención de pasarle por encima y matarlo. Así de sencillo. Eso es algo que ahí, para eso el juez no necesita la interpretación, el juez necesita las pruebas. Con las pruebas tiene que decir, sí, la intención estaba. Pero no sacar una conclusión él. Para eso son las pruebas, para eso son los fiscales, para eso son los abogados. El juez tiene que determinar con todos los antecedentes que le dan y decir, con esto decido si es sí o no nomás. O a medias tintas tampoco. Para eso está la ley. Ese es el problema. Si en Chile tenemos un problema con los jueces, amigos, que se tornaron en unos personajes que se creen prácticamente dioses, que pueden decidir entre el bien y el mal, que la ley son ellos mismos, no existe la ley son ellos. Ahí está el problema. ¿Ya? Yo le he hecho a alguien encima de un auto, ¿es intento de homicidio? Sí o sí. No hay, tú no puedes, si hay no es que se lo voluntad estén detrás. tirando encima para dejarlo con moretones, Claro, básicamente con lesiones es que leves. quería solamente arrancar, perfecto, pero para arrancar tenía entonces que pasar por encima de una tercera persona. Eso significa que tomaba, El que riesgo. asumía, no el riesgo, sino que La responsabilidad, digamos, de asesinar a alguien para arrancar. Y eso es punible penalmente. Y ahí también hacer presente que a veces tenemos jueces muy buenos que funcionan o sea, que son que tienen razonamientos lógicos realmente que son espectaculares, ¿ya? Y tenemos otros que son ni siquiera siempre es maldad. Ay, bueno, son tontos. Pero tontos con título de universidad que les dieron el título en la cajita feliz. Tal cual. Tonto. Oye, pero yo ahí instalaría otra premisa y es, ¿qué pasa con los funcionarios hoy que evitan utilizar su arma de servicio? ¿Cuánto avanzó la izquierda en ese sentido? Que ellos realmente, y yo siempre me lo pregunto, prefieren poner su vida en riesgo antes que utilizar el arma de servicio. Y ahí creo que le hicieron un daño profundo a nuestra La institución. fiscalía, evidentemente, pero no es la ley. La ley está bien. Yo te iba a decir, de hecho Estamos precisamente llenos de el problema que tú tienes ahí es que la Perdonen, pero este es un país donde existe una ley para todos. Los códigos penales están llenos, son así unos libracos. Por favor, es decir, de leyes, pasan haciendo leyes sobre leyes, y el juez sigue no aplicando, haciendo lo que quiere. Ese es el problema. El problema nunca ha estado en la ley, está en el que tiene que aplicarla. Fiscalía o el Ministerio Público Y los jueces como Urrutia, por ejemplo. Y como la fiscal Chong también, Claro. que se dedican al activismo político. El tema es que Carabinero, por decisión propia, termina no utilizando el arma, siendo que la ley los ampara. Inhibiéndose. O sea, sí, la ley, si es que nosotros ejerciéramos la legislación tal cual está, Carabinero, como dice Johannes en el caso de su marido, que el Código Penal, sí hay una parte en donde lo califica como arma impropia,
que es cuando es utilizado para algo distinto que el transportar personas. Como un martillo, por ejemplo. Exactamente. Esas son todas calificadas como armas impropias, que en realidad tienen un uso, pero se les termina dando un uso que genera daños o perjuicios a las personas. El problema que tenemos acá es que efectivamente no se está aplicando la ley como se debería aplicar. Porque como bien sabemos hay un activismo político severo y fuerte por parte de la izquierda que terminó caricaturizando todo lo que nosotros como ciudadanía, los valores y principios que nos habíamos dado para poder tener una sociedad sana. Los valores son los que nosotros determinamos a la interna y los principios son los que determinamos como sociedad para poder funcionar. Y la izquierda ahí lo que hizo fue relativizar, diciendo que Carabinero usa una fuerza de... Carabinero no debería tener ni siquiera una definición de fuerza desproporcionada. Pero hay que entender por qué lo hace. En general nosotros siempre hablamos, no, que hay equivocación. Esto no es equivocación, esto es política. La extrema izquierda, en mi periodo parlamentario, probablemente te toque vivirlo en el tuyo, la extrema izquierda votó en distintas ocasiones, incluido parte del Partido Socialista, etcétera. Votaron en contra de condenar la violencia como método de acción política. Chiquillos. Ahora, cuando tú... Déjame terminar, porque si no... que no pausa. Pero dame un segundo. Si tú no renuncias a la violencia, tú lo que quieres para ganar a través de la violencia es que la fuerza del Estado no pueda responderte. Y por eso utilizan los derechos humanos para inhibir a Carabineros, por eso utilizan el Poder Judicial como arma contra Carabineros, para que no puedan responderle a los violentistas de izquierda. Eso es lo que hay detrás, y por eso no quieren los indultos a los Carabineros, por eso no quieren que la Fiscalía funcione como corresponde, y por eso no quieren que el Poder Judicial funcione como corresponde. Con este tremendo análisis de este maravilloso y brillante político, nos vamos a pausa comercial. La recomendación viene cerca. Ya vamos a ir adelantando ahí. Vamos a adelantar la parte de los avisacos y toda esa cuestión. No. Tasa de mercado y que están amenazando con móvil. Prácticamente a constantes promotoras ganas. Con data móvil, Defendidos por ciertos promotores que incluso tienen en su declaración de principios como partido de la violencia. Y ya, aquí empieza. Vamos a seguir. 100% online. Simula hoy en consorcio.cl. Oye, vamos a seguir un poco conversando del tema de la violencia, pero yéndonos a algo que está directamente relacionado, porque quienes ejercen la violencia son constantes promotores están constantemente protegidos por ciertos promotores que incluso tienen en su declaración de principios como partido el ejercicio de la violencia como un legítimo medio de defensa. Estoy hablando de Lautaro Carmona. De ataque, no de defensa. De ataque, básicamente. De Lautaro Carmona y sus secuaces, y sus correligionarios de partido, donde prácticamente amenazó, digamos, al gobierno del presidente José Antonio Kast, donde en conversación con La Tercera, y les voy a leer, dice que cuestionó duramente las medidas adoptadas en los primeros días de gobierno, diciendo que estas consecuencias las van a pagar en primer lugar los trabajadores del sector público, del pueblo llano, la capa media, las medidas que se anuncian respecto a cómo hacerle frente a las consecuencias de la guerra, y dice que estas acciones impulsadas por Kast tienen una carga ideológica muy evidente. Claro, porque ellos son cero ideológicos y están muy, muy preocupados del pueblo, porque como lo hemos visto a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Ellos están amenazando con movilizaciones si es que no se hace lo que ellos quieren, pero no son ellos los que perdieron. La gente que yo sepa votó por José Antonio Kast. Y vamos a partir respondiendo un poquito esto con Valentina, a ver no sé, ¿quién está gobernando hoy día? ¿Gobernamos desde el Ejecutivo o desde las calles los que perdieron? Esa es la gran pregunta. Ahora yo pensé que a estas alturas, que al 20 de marzo íbamos a estar llenos de protestas, llenos de delincuencia, de gente en las calles, y la verdad es que no lo veo, y no lo veo porque la gente entendió que su discurso basura, su discurso de humo, no es el que le soluciona los problemas reales a la gente. Chile necesita 3 cosas urgentes y es lo que hemos dicho siempre: seguridad, estabilidad económica y por sobre todo un Estado que esté a la altura de las necesidades que tienen las personas. Para tener más seguridad, yo está en el video. creo que algo clave y algo que tenemos que entender todos es que mientras nuestros carabineros, nuestra PDI, nuestras Fuerzas Armadas no tengan el resguardo político, el resguardo en cuanto institucional para trabajar, difícilmente vamos a lograr recuperar la seguridad. Y difícilmente vamos a poder combatir a estos actores políticos que intentan, aún en democracia, instalar las movilizaciones que son muy legítimas,
pero no pueden pretender que a través de las movilizaciones y a través de las amenazas, porque eso es una amenaza, se modifiquen las decisiones de gobierno. Eso no se puede presentar. Una movilización puede ser legítima en su origen, en lo que quiere conseguir. Eso uno no lo va a determinar uno ni lo va a concebir uno, porque hay gente que puede marchar por el libre aborto y puede ser muy legítimo que lo quieran. Hay gente que puede marchar en favor de, no sé, porque se legalice la cocaína y puede ser muy legítimo que lo quieran. Todos tienen el derecho a marchar. La legitimidad está en que pueden hacerlo. Pero lo único que vale al final de todo el día es que la legitimidad no concibe si no está pegado a la legalidad. ¿Qué significa? Que, compadre, usted tiene derecho a marchar, pero por donde le diga la autoridad, a la hora que le permita la autoridad, y bajo ciertas condiciones. No por donde usted se le antoja, por en medio de la calle principal que cruza la principal ciudad de Chile, la capital, y que conecta los ministerios y los principales puntos de la ciudad. Usted no puede marchar por ahí. ¿Dónde la vieron que eso se hace en otros países? Lo que vale, amigo, es la legalidad. Si no está, la legitimidad no está pegada a la legalidad, no existe, no funciona y no es respetable el punto. Para eso la autoridad tiene que decirles, compadre, ustedes van a marchar por tal calle hasta tal calle. En tal hora se puede. Es que ahí no nos va a ver nadie, no nos gusta. Bueno, compadre, esa es la opción. No hay otra. O si no, el domingo a tal hora. De tal hora a tal hora. Es que tampoco el domingo llega gente. Entonces no, pues compadre. Es que vamos a marchar igual. Ya, marcha igual. A todos los dirigentes que manden y llamen a marchar, los vamos a meter presos. La Ley Interior de Seguridad del Estado. Hágalo. Así debería funcionar las cosas. Pero lo legítimo no es. Escuchen esto, amigos, si esto es muy cierto. Lo legítimo no sirve si no va pegado lo legal. Porque uno y el otro se condicen. José Ignacio, a mí lo que me sorprende un poco es que es esta capacidad de leer la mente de la gente que tiene aquí Lautaro Carmona, porque él dice, por ejemplo, esa no será la política del Partido Comunista, será de la política del gobierno y quienes viven esta consecuencia tendrán que reaccionar. O sea, él ve cómo la gente va a reaccionar frente a esto. O sea, esta bolita de cristal que tienen a mí me impresiona. A ver, varias cosas. Primero, lo que tienen que entender que quien gana las elecciones es quien tiene el mandato para ejercer lo que prometió en campaña. No son estas personas que se creen, no sé, dado bajo qué fatal arrogancia, creen que tienen la capacidad idónea de poder revertir lo que la sociedad de manera democrática eligió, primero que todo. Segundo, si es que el Partido Comunista fuera representante de los trabajadores, como ellos dicen, tenemos un problema severo, porque el 57% de la gente que votó y eligió a José Antonio Kast son trabajadores. Entonces, no se condice el llamado que hace Carmona, que por lo demás es un agitador político violento, que cree que en Cuba y en Venezuela existen democracia. O sea, básicamente nosotros bajo su mirada somos antidemocráticos, pero juega con las reglas y vive en un país en el cual la democracia aflora cada día más y podemos ejercer la libre acción que nos da precisamente los países democráticos. Ahora, yo creo que el gran problema que tiene el Partido Comunista es que van a dejar entrevisto la careta que son realmente. Porque bastó, ni siquiera fue cuando tomó el cargo José Antonio. Antes ya empezaron a venir las amenazas de que iba a salir la cuta a la calle. O sea, claramente lo que la gran incertidumbre que tenía la mayoría de la gente cuando se decía que todo lo que pasó el 2021, 2020, 2021 entre las protestas delincuenciales que hubieron en Chile, si es que realmente estaban o no estaban orquestadas por la izquierda. Y lo que viene a demostrar esto, y ahí quiero enlazarlo con algo que le escuché a Gonzalo Feito. Gonzalo Feito en unos programas dice: al parecer el expresidente Gabriel Boric le pidió a José Antonio Kast que no auditara tanto y él lo iba a ayudar a controlar las calles. Lo único que nos deja claro todo esto es que efectivamente la izquierda es violentista, segundo, que no creen en la democracia, y tercero, creen, como dijo Johannes,
que la vida, da lo mismo la vía que tú utilices con tal de llegar al poder y poder revertir las elecciones o las decisiones que tomó la ciudadanía de manera democrática, porque ellos creen que hubo un error o una mentira de por medio al momento de poder ganar esas votaciones. Lógicamente, porque Johannes aquí puede también profundizar en eso. La izquierda tiene una lógica que es como de supremacía moral, elitista, muy elitista, porque ellos jamás han representado a los trabajadores. Siempre que terminan haciendo alguna ley o se meten en algo, son los trabajadores los que terminan perdiendo. Bueno, yo les diría lo siguiente, también es hora de que el resto de la institucionalidad deje de ser cobarde. ¿Ya? Y cuando hablamos de cobardía, estamos hablando de ignorar el elefante en la habitación. Es por eso que nosotros hablamos con otras bancadas, incluidas Republicanos, la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional. Se va a lanzar una comisión investigadora sobre quiénes están detrás de la violencia organizada. Y también cuál ha sido la reacción institucional a las organizaciones, tanto nacionales como extranjeras, personas jurídicas o naturales, que están detrás de la violencia organizada. ¿Esto por qué? Porque hay que empezar a perseguir las responsabilidades también institucionales. Y si esto termina en la proscripción del Partido Comunista, porque el Partido Comunista sigue apoyando la violencia y porque tiene nexos con grupos narcoterroristas, y etcétera, etcétera, y terminan entonces expropiados, damas y caballeros, es decir, expropiese, se quedan sin ni un peso y no pueden seguir trabajando en política porque no renuncian a la violencia, que así sea. Ya basta de hacernos los lesos respecto de lo que está pasando en nuestro país en torno a esa formación política que, por lo demás, de la mano de su brazo armado, asesinó a un senador de la República. Pronto vamos a conmemorar un año más de su asesinato. Y que estuvo detrás de la mesa de unidad social. Estaba la Florencia Lagos en Venezuela, ¿no?, chupando calcetines de Maduro para el 1810, y ahora andan paseándose por Cuba, y ojalá, damas y caballeros, que efectivamente esos dos regímenes caigan de una vez por todas, porque así se van a quedar sin espalda estos personajes en Chile que han hecho tanto daño a nuestro país, tanto daño a nuestra educación, tanto daño a nuestra economía, tanto daño a nuestros uniformados, tanto daño a nuestra ciudadanía. No recuerden lo que fue los supermercados quemados, las calles donde no se podía transitar. Y aquí el Partido Comunista se va a lavar las manos. Somos como Dori. Recordemos un poco que, obviando un poco los hechos de violencias que vivimos, todo esto viene en parte, lo encajo un poco con esta discusión de que si es que debería estar Bachelet en la ONU y todo. Todo lo que estamos viviendo hoy por culpa del Partido Comunista es gracias a la expresidenta Bachelet. Claro, que los metió al gobierno. Ella las reinstitucionalizó al Partido Comunista en el gobierno de ella, no mal recordemos que fue el 2006. Recordemos que en el Congreso Anual del Partido Comunista fijaron una ruta que era lo que ellos creían que tenía que ser para que Chile llegue a esta utopía en que somos todos iguales, que al final terminaron siendo desiguales, y las reformas que tenían ahí, para no recordar, es precisamente lo que la presidenta Bachelet llevó a cabo y fue lo que terminó estancando Chile. La reforma del ex ministro Arena estancó el crecimiento de Chile en los últimos 15 años. El sistema de educación lo dinamitó. Hacemos hoy día que la juventud no entiende ni el 58% de lo que lee. Tenemos un Congreso dinamitado en la cual es imposible llegar y tomar acuerdos por el bien de Chile. Y no solo eso, se les planteó que había que hacer una nueva constitución. Entonces, yo lo que sí quiero y que la ciudadanía entienda bien es que el socialismo, por una o por otra, termina generándole un daño tremendo a la sociedad, o sea a través de la violencia, o sea de la manera democrática, porque las ideas y la forma de ejercer esas ideas es la incorrecta. O sea, a ver, partamos de la base en que el comunismo, como tal, el Partido Comunista, está prohibido legalmente en bastantes países que tienen una historia en común, que es que han vivido regímenes comunistas, que han sufrido sus efectos de comunismo aplicado en el día a día y lo asocian efectivamente con represión, con pérdida de libertades, y esos países como Ucrania, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Georgia, Indonesia, Corea del Sur, ¿ya? Y países donde no está prohibido efectivamente, pero sí en la práctica es súper imposible de operar. Tenemos Hungría, República Checa y Alemania, que está ahí monitoreando bastante como de cerca. No. Sí, Alemania lo prohibió en los años 50. Sí. En los años 50 el Partido Comunista puro quedó prohibido. Lo que pasa es que posteriormente a la reunificación se sumó a otro partido, que es el socialista. Claro, se sumó el Partido Socialista Unido Alemán, una cosa así,
pero que renunció en su momento al sistema de partido único, y si no me equivoco también al leninismo, y por eso no está prohibido. Pero el sistema, un partido como el Partido Comunista Chileno, que siempre andan en los comentarios, andan diciendo que usted estaría preso en Alemania. Bueno, el Partido Comunista Chileno en Alemania probablemente estaría preso, porque además en Alemania son súper monitoreados. Todos los grupos, por ejemplo, comunistas, radicales y todos son muy monitoreados fuertemente con mucha vigilancia. No es que operen libremente como aquí. Entonces, el resabio, o sea... No estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que eso fue así en los años 50, 60, 70. Hoy día Alemania se ha transformado en un infierno de persecución política. Estos instrumentos han terminado siendo utilizados para cualquier cosa que sea la oposición al establishment, y eso incluye no solamente el establishment, de hecho financia a la extrema izquierda en Alemania para perseguir a sus opositores. Entonces la extrema en Europa en general le meten plata, por ejemplo, al Antifa, directamente del gobierno alemán. Sí. ¿Y cómo convive eso con toda la entrada, digamos, de la inmigración y todo ese problema que están teniendo hoy día en Alemania? Porque, por ejemplo, tienen una inmigración que también es musulmana. Con eso protegen al régimen que está impulsando la inmigración masiva de musulmanes, de los alemanes que no están de acuerdo con la inmigración masiva de personas de origen musulmán. Es una cuestión bien torcida, honestamente. Y hace 10 años atrás, cuando yo estaba allá, me acuerdo que el Bundesnachrichtendienst, que es el sistema de inteligencia alemán, considera que había más o menos 50.000 islamistas en Alemania. Hoy día, 1 de cada 2 jóvenes musulmanes se declara islamista. Es decir, estamos hablando de cientos de miles, quizá millones. Bueno, y ese es el resultado, damas y caballeros, de gobierno supuestamente socialdemócrata. Mira, son bien ateos hasta que se trata del Islam, y son bien liberales hasta que se trata de los impuestos, y son todo una cosa muy rara. Valentina, quiero hacerle a Valentina una pregunta antes de irnos a pausa comercial con esta conversación. Valentina, ¿cómo ves acá la actuación de lo que va a ser la bancada republicana? Y te lo pido muy cortito antes de irnos a pausa y pues podemos seguir retomando. Firmes ante la violencia. No le vamos a permitir que avancen ni un segundo más, ni un milímetro más. No nos hemos dado cuenta durante a lo largo de los años, han ido corriendo de a poco la varita y ya avanzaron 10 kilómetros. Eso hoy día se va a acabar. Y para eso está el Partido Republicano ahí liderando el Congreso. De eso vamos a seguir conversando a la vuelta de la pausa comercial. Vamos a parar esa parte ahí para que no salgan los avisos. Mire qué bonito el atardecer. Nacional libertario y un tremendo hombre político brillante, pero don José Ignacio del MEPCO, que sube, baja, bajar no, pero sube el precio, cómo controlamos el MEPCO, las declaraciones de Luis de Grange, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, que dice que en el gobierno anterior se subió la tarifa a 95 pesos y nada ocurrió. Acá dice, por ejemplo, en conversación con Radio Infinita, dijo, no es primera vez que ocurren estas variaciones esporádicas en los precios internacionales del petróleo. Por supuesto, repercute en la oferta de diferentes servicios, como camiones, taxis colectivos, buses en región, y por lo tanto se está monitoreando permanentemente. Pero algo que no se está considerando es que esto es producto de un conflicto internacional, el cierre del estrecho de Hormuz, algo que no es tan normal. Y voy a partir, antes con Valentina, ya que en el bloque anterior la tuvimos que cortar un poquito. No te preocupes. Que Valentina, cuéntanos cómo están viendo ustedes, también como bancada republicana. Me imagino que están bien con los ojos puestos en este tema, porque es algo que va a impactar muy fuertemente, sobre todo a la clase media, que es la más trabajadora y la que al final termina pagando todo. Estamos profundamente preocupados. O sea, es un tema, como tú muy bien dices, que viene a nivel internacional, que muchas veces, y que se ha visto que no depende mucho de nosotros, se está buscando la fórmula de que esto no afecte y no impacte a las familias que más lo necesitan. El alza de combustible no es precisamente un tema técnico, porque impacta directamente al bolsillo de las familias que más lo necesitan. Entendemos que es una herramienta clave, ¿cierto? Eso es sin duda alguna lo más importante acá. Pero también tenemos límites fiscales que nos dejaron un gobierno con una caja chica impresionante, con un desfalco impresionante, y que tenemos que enfrentar con responsabilidad, porque necesitamos el equilibrio, necesitamos
ahí faltó lenguaje. No puede decir una caja chica impresionante, por impresionante significa que, la caja chica genial. Impresionantemente vacía, póngale el adjetivo. Parece, vamos, ¿de qué? Porque nos dejaron una caja chica impresionante. Proteger a las Yo me familias, imagino que eso pero será sin bueno. comprometer la estabilidad económica que ya está mal. Entonces, y el discurso que vende la izquierda no explica esto, no explica que nos dejaron desfalcados, no explica que se lo robaron todo, no explica que... No, pero ¿en qué momento te lo van a explicar y te lo van a decir, po? ¿En qué momento la izquierda te va a decir, mira, ¿sabe que nos robamos la plata? Mira, le dejamos casi nada, mira, no vamos a dejar nada, señora, nos llevamos hasta la hoja carta de la impresora, el confort, todo, nos llevamos todo, señora, el cloro, todo lo que es del gobierno lo llevamos nosotros, no le vamos a dejar ni un peso, mire cómo somos de vaca. Eso no lo va a escuchar. Es más, va a escuchar todo lo contrario. Va a escuchar que ellos lo dejaron en descueve, que la caja quedó llena de dinero, que dejaron superávit, como lo andan diciendo en todos los canales donde pueden, que es una mentira, pero van a mentir. Van a mentir. ¿Por qué? Porque así funciona la izquierda, en base a la mentira. ¿En qué momento cree ella que le van a reconocer algo? Eso es lo que en un momento la derecha, ¿verdad?, tiene que empezar a entender, que esto no se trata de verdad o mentira, se trata de una estrategia comunicacional que la izquierda siempre ha manejado, que miente, que algo queda. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente no se informa, se queda con el titular. Dejaron un país en una crisis económica muy, muy seria y que nosotros estamos trabajando y estamos buscando la fórmula de que esto impacte lo menor posible a las familias. José Ignacio, ¿qué hacemos? Tenemos Oli. poca caja, un alza que viene a nivel internacional y ¿cómo metemos aquí el rol del Estado? Que sea un rol subsidiario, proteccionista, interventor. No sé, a ver, ¿cómo lo ves tú como desde el punto de vista de la economía, como economista? Mira, es tremendamente complejo porque el costo que tiene esto semanalmente son entre 200 y 300 millones de dólares. Semanalmente. Semanal. O sea, con eso, imagínate las magias que hacemos en otros problemas como la lista oncológica, la lista de espera en enfermedades crónicas, etcétera. ¿Cuál es el problema? Tiene que efectivamente, primero es un tema que no depende de nosotros. Nosotros lo comentamos ayer, por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo, del gas, etcétera, y por ende lo que te está pasando hoy día es que la oferta baja en un 20%, pero la demanda no baja. Tercero, el costo que tiene esto económicamente para el Estado es inviable. El problema que se te genera con un problema social, que es cómo lo haces tú para que la sociedad pueda seguir consumiendo petróleo, benzina, gas o lo que sea, a la misma vez que el costo de la vida, que ya le es difícil llegar a fin de mes, no le sea más difícil. ¿Qué es lo que pasa? Que el MEPCO estira el alza de precio por 3 semanas. Esto tampoco es como que digamos, oye, ¿sabéis qué? Es en 1 año, 2 años, 3 años. No, tu problema es que yo lo que hago es que cuando sube el precio, el MEPCO lo que hace a través de NAP es que subsidia ese costo al mayor, pero posteriormente hay que devolvérselo. Entonces, si tú me vas a decir que el problema lo vaya a arreglar por 3 semanas, haciéndole al Estado gastar 600 millones de dólares en esas 3 semanas, lo único que te va a pasar es que el indicador del precio, tarde o temprano, va a ser mucho más alto de lo que es si tú liberas hoy día el MEPCO. Entonces, y lo otro, yo le quiero decir... En resumen, van a pagar la misma cantidad de plata igual en el mediano plazo. Y no solo eso, tú lo que deberías hacer como político... Les vengo diciendo yo hace tiempo explicando lo mismo. Que en el fondo el MEPCO lo que hace es que no te duele el palo de un golpe, pero te lo da en cámara lenta. Pero te está dando un palo igual. Así de sencillo. Lo que impide es que sea una subida de golpe y vaya esporádicamente, escaladamente hasta llegar al límite. Ese dinero hay que devolverlo. Porque tú no puedes costear el petróleo. El Estado de Chile no puede, lo estaría subsidiando si fuera así. Y es muy difícil. Y no se saca nada porque las subidas que pueden ser aún más brutales. Entonces, esta subida tú la puedes paliar, pero y la próxima, porque aquí esta cuestión puede alargarse mucho. Entonces es ridículo que lo están haciendo.
Nuestro sistema está hecho para una subida mínima, bien dentro de lo que es un mundo normal, con cierta normalidad. Pero lo que estamos hoy, no. Política seria, que es lo que está haciendo en un sentido Quirós, primero que todo es no confundir las cosas. Aquí Diego Ibáñez, que lo escuché en la mañana, yo sabéis que a mí me sorprende cómo estos buenos son cada vez más tontos, ¿no? Es increíble la incapacidad que tienen. Por último, sabéis que antes uno usaba el rincón del vago, pero estos buenos no les da ni para eso. O sea, el Donnie Kruger es una guay de loco lo que hacen para repetir lo que supuestamente dicen sus gurús. O sea, efectivamente los estudios tienen razón cuando dicen que hay una generación que es más tonta que sus antecesores. Esta de todas maneras, y lo hace y estos venían practicando lo de antes. Con honores, y te juro que entre Vinter y Bañez lideran la banda. Es una hueá de lo que atrásito viene Boris. Pero esa generación no nos Oye, afectó está a rasca. algunos. El problema que voy a tener acá Invitado. es que si yo reduzco la carga fiscal, lo que tú estás haciendo es que la ciudadanía tiene que pagar menos para mantener esta grasa estatal. Entonces, yo lo preguntaba ayer, ¿valen los 92.000 millones de dólares que tenemos de presupuesto para la calidad de los bienes y servicios que entrega el Estado? ¿Vale pagar 12.000 millones de dólares en sueldos solamente y que el reajuste anual sean 2.500 millones de dólares? ¿Valió la pena endeudarnos en 150.000 millones de dólares con tasas de interés entre 6.000 y 7.000 millones de dólares? No valió la pena. Entonces, si yo logro hacer que la gente pague menos al Estado, todas estas alzas de precios no les debería afectar. Entonces, tú lo que deberías hacer en un sentido es decir, ¿sabéis que el Estado tiene que recaudar menos por esta vía? Si es que querés recaudar más, ve tú cómo lo vas a hacer. La evidencia empírica te muestra que entre más impuestos tú subes, llega un punto en que no recaudáis, más ya en el que estamos. Entonces, lo que tú deberías hacer es sacarle el impuesto. Todos los impuestos, todos, y dejar el precio más la utilidad que tiene quien refina el commodity. El resto, fuera. Y si no les gusta, bueno, empiezan a cortar gasto de sueldos, porque el 60% de tu presupuesto es salud, educación y desarrollo social. Entonces, no queréis tocar planes sociales, no queréis echar gente, no queréis bajar los impuestos para que llegue más inversión y con eso haya crecimiento. Entonces, ¿cómo lo hacéis? Es lo que también, mire, si en esto yo coincido porque son cosas de sentido común, si aquí no estamos hablando de ingeniería en cohetería o misilística, no. Nuestro combustible está lleno de impuestos, lo compramos caro, llega a Chile, dependemos mucho de él y le metemos una cantidad de impuestos enorme. ¿Para qué? Para seguir sacándole plata a la gente. El Estado chileno es demasiado lo canalla que es con el pueblo, amigo. Todo lo que roba. Y si por último uno viera este robo, viera la plata de esto en alguna parte en tu vida, sería ideal, pero no se ve, no se palpa eso. Primero, el Medco mete una cantidad de dinero para cubrir la subida del petróleo, la benzina, todos los combustibles, pero le mete IVA además, vuelta a meterle IVA, entonces mete una plata que finalmente le va a llegar de vuelta vía impuestos. Y más para las arcas que no vamos a ver después nosotros, pues ese es el problema. Tiene el impuesto específico que es una locura, casi el 40% del precio, y a veces más. Más el IVA, imagínense. El impuesto de importación, porque nosotros traemos el petróleo. Hay un montón de cosas que dicen que nosotros ya estamos pagando por una cosa 2 veces lo que valen en Chile. Y entre eso el petróleo, con la cantidad de impuestos que tiene. Esto es tan miserable como las contribuciones, amigo. Este tipo de impuestos son tan miserables como las contribuciones. Son así de canallas, porque no se condicen. Si el problema de Chile no es los impuestos, el problema de Chile es que no se ve el gasto de los impuestos en la población. Y otra cosa es que tenemos un Estado que se los consume todo, o se los roba definitivamente, o los consume para sí mismo. Pero no en cosas que tengan que ver con el progreso, con la ayuda social, con lo que ustedes quieran. No se condice. Simplemente se va todo en un autoconsumo, que es lo que tiene el Estado de Chile. El Estado de Chile es tan grande que consume una cantidad de recursos ya tan significante que no queda para repartija, queda muy poco. Ese es el problema que tenemos. Lamentablemente en Chile es el problema grave que tenemos, es ese, amigos míos. Es terrible, pero ¿qué quieren que les diga? Entonces no sacamos nada
con bajar impuestos, claro, vamos a comprar más barato, vamos a tener más opción de poder no pagar tan caro, pero igual va a ir a pagar el 19% al Estado y va a quedar en nada. Mira, yo creo que sí, ya apartamos la premisa que tienes que mantener una cierta estabilidad fiscal durante los próximos meses, pero el fisco no se puede enriquecer de la mano de lo que es esta crisis energética. Es decir, lo que sí le podemos pedir al ministro de Hacienda es que pase una transitoria para que el IVA, o sea, para que el impuesto total sobre el combustible no sea mayor que aquel que teníamos antes en el nivel precrisis. Con eso va a aumentar menos el valor. Pero no puede ser que el fisco se enriquezca de la mano de la incapacidad de la ciudadanía de pagar la energía. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos sacando todas las normas que andaban prohibiendo, por ejemplo, la leña en el sur de Chile. Vamos, ¿por qué? Porque yo sé que hay problemas con el material particulado y cosas por el estilo, pero aquí, si no, vamos a terminar con racionamiento de combustible. ¿Ya? Esa cuestión la tuvimos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Lo tuvimos en la Segunda Guerra Mundial, no se equivoquen, no es ningún placer, porque esta cuestión puede terminar mucho peor de lo que pensamos. Tercero, vamos liberalizando también lo que es la explotación y lo que es la exploración de hidrocarburos. No tiene por qué estar todo en manos de ENAP. Y el cuarto punto que me encantaría que se revisara es hasta qué punto nos van a respetar a nosotros, o hasta qué punto ENAP tiene contratos de mediano y largo plazo que absorban en parte el impacto de las alzas de precio de combustible, o hemos cerrado contratos sin fijar precios. Porque yo cuando vendo cobre a futuro, lo fijo. Y cuando compro petróleo a futuro, también lo fijo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha estado gestionando ENAP para mantener una estabilidad que permita también planificación económica? Y en ese sentido yo creo que el nuevo gobierno tiene mucho que hacer y tiene todavía algunas opciones, porque en materia de relaciones internacionales, recordar que Estados Unidos ha eliminado las sanciones o las ha suspendido en este momento a Rusia, ¿ya? Así que vamos a comprar petróleo ruso si es necesario, o gas ruso. Vamos viendo que, yo espero un poco de proactividad de la nueva administración, porque de la antigua yo sé que no hicieron ninguna cuestión, ¿ya? Pero de la nueva administración yo espero que efectivamente vayan ahora, busquen las oportunidades, se establezca cuánto tenemos que sufrir en esto, y por supuesto que el fisco no se enriquezca a costa de los ciudadanos. De hecho, sorry, pero si tú tomás un poco lo que dice Fancy Pin, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Siempre es bueno verte, Fancy. Johannes, nosotros tenemos que recordar que nuestro brillante ex ministro Yoyo Jackson, con el galón de gas a precio justo, que les terminó costando 117.000 pesos al costo, que tuvo que subsidiar toda la diferencia fue ENAP. Entonces, no solamente, nosotros también tenemos una deuda con ENAP que viene arrastrada precisamente del gobierno anterior, por ende, yo creo que... No es tanto, son 500 palos. Sí, pero es que vamos sumando. El tema es que yo creo que efectivamente lo que hay que hacer es meterle competencia a todo esto. Si al final no puede ser que ENAP tenga el monopolio de todo esto, más allá del precio que tenga o no. Tú, por ejemplo, como decía Johannes, los rusos, ¿por qué ya no están hablando con ellos para comprarle? Los rusos están vendiendo el petróleo más barato y el gas más barato del mundo. Y Estados Unidos más encima levantó las restricciones para que Europa se pueda calentar, si no tiene el de Irán. Está la embarrada. Y nosotros seguimos comprando el más caro a Indonesia, creo, una cuestión que son los productores más penca, bueno. No sé si nuestras autoridades la elegimos en otro país y vienen a gobernar acá y nos tienen bronca, bueno. Me da la sensación, en serio, no sé cómo no se condice. Oh, Nicole, Andrea, no me diga, no me saludaste, perro, rompiste mi cucharón. No te saludé, Nicole. Uy, estoy seguro que pucha, Nicole, te saludo, pucha, un besito, Nicole. Pucha, sin querer, sabes que siempre te saludo, mi querida Nicole, ya. Muy buen día, mi querida Nicole, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí. Y gracias por apoyarme siempre, Nicole, Andrea. ¿Ya? Sí, pucha, Nicole, yo siempre te saludo. Mi querida Doris Malbrán también. La saludo al tiro y después me dicen, no, pero... Pucha, sí, es que a veces ustedes supieron, amigos, estoy en texto que me quema
y otras cosas que tengo que estar pendiente, a veces se me va, y juro que ya los saludé porque son tantos nombres y todos los días, 2 veces al día, amigo, entonces como que uno se hace, como que ya lo hizo, y uno en realidad está acordándose como una cosa mecánica, ¿no? Así que bien, ahí ya no me falta nadie más. Beatriz Rosario, también Beatriz Rosario, muy buen día para ti también. Así que bien, ya, sigamos. ¿Por qué no? Otra idea, lideraste efectivamente el tema de leña. Y hazlo en todas partes, no solamente el costo. Yo soy un convencido que el costo medioambiental nunca se puede sobreponer al costo que va a obtener la ciudadanía. Por eso en economía hay algo que llamamos... No, hay una cosa que se llama supervivencia. La sociedad tiene que sobrevivir a los tiempos difíciles, aunque eso tenga un costo, pero el costo tiene que ser menor para la sociedad y después se verá cómo lo arreglamos, pero hay que pasar de las crisis. El pueblo tiene que pasar de las crisis, como sea. Y si eso es sacrificar medio ambiente durante un tiempo, será. Pero es una crisis, no es un devenir, una cosa ordinaria que sea del día a día. Entonces por eso se toman medidas extraordinarias, fuera de lo ordinario. Los derivados y el subyacente. El derivado nunca puede valer más que el subyacente, o sea, el medio ambiente nunca puede estar por encima de lo que la ciudadanía puede tener porque el costo es demasiado alto. Justamente Bueno, pues, de eso quería, que en eso quería priorizar y lo había, perdón, No, Johannes, interrumpí. y lo había anotado acá, respecto a lo que decía, de lo que decía Johannes. También, que es priorizar al ser humano por sobre cualquier otra cosa. Si al final nuestra existencia es la que tiene que prevalecer en sociedad. Entonces, efectivamente, ya hay que hacerle la vida más fácil a la gente. Y de eso es lo que esperamos como ciudadanía de nuestras bancadas, que es de nuestros partidos, que recordemos que tienen bancadas en el Congreso, la bancada del Partido Republicano, el Social Cristiano, ¿no tiene bancadas? Bueno, de la bancada del Partido Nacional Libertario, de, bueno, Chile Vamos, siempre y cuando no empiecen a votar, no sé, acuerdan con la izquierda, No, como lo han hecho, claro, en contra de los principios, digamos. ¿Te parece, Valentina, que eso, estás de acuerdo con promover esto también? Como que en el fondo el uso de la leña para la gente, o sea, si nos sube el petróleo, nos suben todas las cosas, la gente es más vulnerable. En el sur, sobre todo, que tiene unas temperaturas espantosas de repente, Sí. no pueden estar gastándose todo y bueno, o se abrigan o comen al final del día. Nosotros tuvimos la posibilidad de tener reuniones con cada uno de los ministros como bancada republicana y estuvimos gran parte de los parlamentarios que representan a lo largo y ancho de nuestro país y se plantearon varios temas al respecto. Sobre todo en zonas extremas era importante modificar esto, ya se conversó con los ministros y lo más importante, y yo quiero recalcar, es que estamos todos full máquina trabajando para buscar la fórmula de que esto realmente no afecta a cada una de las familias chilenas. Para que la gente no Perfecto. se equivoque, pero aquí estamos hablando de un reglamento que quería impulsar el Ministerio de Medio Ambiente, que habría hecho o habría dejado incapacitados prácticamente a todo el sur de Chile para poder quemar leña, y eso estaban metiéndolo, estaban avanzando. Entonces, no sé si se ha transformado ya en norma, pero lo evidente y lo lógico es que Entiendo eso que que no se haga, y mucho menos en una situación como la que No. tenemos ahora, porque sería no solamente catastrófico, podría terminar muriendo gente, y por lo demás nadie va a cumplir la norma tampoco, Ah, porque nadie está obligado a lo imposible. Lo principal, entonces, nos quedamos con este pensamiento, y se lo Espíritu dejo a de ustedes, queridos supervivencia. auditores, de que al final es la gente la que está primero. Y Chile, no estamos enfrentando un problema nosotros solos, no somos los únicos que tenemos este problema, esto está pasando a nivel mundial, pero sí estamos enfrentando una prueba de carácter, una prueba de conducción, de cómo se van a enfrentar los problemas durante los próximos 4 años, y yo, y estoy convencida que todos los que estamos aquí también esperamos que el gobierno lo va a enfrentar de la mejor forma posible. Por mi parte, yo lo he dicho en este programa y en todos los otros, yo estoy expectante, con altas expectativas de ya empezar a ver todas las cosas que se prometieron en campaña, verlas realizadas con ánimo y con todo el apoyo de las personas. Y por supuesto que cuentan con todo nuestro apoyo. Así que si alguno quiere dar una palabra de despedida, chiquillos. No, yo solamente reiterar mis fuerzas, mis condolencias, mi ánimo, mi cariño, abrazo a la familia de mi sargento Figueroa, a toda la familia institucional. Vamos a estar trabajando por ustedes, se vienen propuestas importantes para ustedes y estamos con todo el ánimo de continuar así. Gracias, Johannes. Me sumo a las palabras, decirle a nuestra gente, también al gobierno, que es cierto que se vienen tiempos difíciles. No traten
No crean, por favor, que tratar de endulzarle la pastilla a la ciudadanía es el camino para salir de esto. La honestidad más brutal y directa es lo que nos va a permitir a nosotros superar esta crisis. Yo estoy convencido de eso porque el pueblo de Chile es un pueblo resiliente y es un pueblo honesto que también premia la honestidad. Eso. Yo lo que daría como consejo al gobierno turno es decirle, señores, con la izquierda violentista no se conversa, no se pierde el tiempo en conversar ni hacer gestos, se le pasa máquina, eso es todo. Sigamos con el señor Paulsen, amigo mío. Análisis internacional con Raúl Sor, y como les digo, inevitable. Hay que hablar una y otra vez para tratar de entender, para tratar de ver cuáles pueden ser las consecuencias de lo que está pasando en buena parte del mundo hoy día y sobre todo con los bombardeos de Estados Unidos a Irán. ¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Tiene que ver algo que pueda de alguna manera afectar a Sudamérica, a Chile? Vamos a conversar justamente de eso con Raúl Sor. Raúl, estábamos recién conversando de un fenómeno que yo te estaba contando, que he trabajado mucho, que es el fenómeno de cómo darse cuenta de una noticia cuando todavía está en su proceso de producción. No cuando ya es noticia, sino que cuando empiezan a haber cambios dentro de esta situación que va a derivar en una noticia. Las señales. Y claro, uno como es un devoto de la rutina, porque la rutina da calma, da seguridad, muchas veces no ve esas cosas, no las percibe, no las detecta. Y cuando pasan, se sorprende, dice, ya esto no lo vimos venir. ¿Qué es lo que está pasando en este momento, además de los disparos de bombas y todas las cuestiones? Pero ¿qué está pasando en el ámbito mundial con lo que ocurre con el bombardeo de Estados Unidos a Irán y lo que eso puede desencadenar eventualmente en el mundo? Fíjate, es una paradoja, Fernando, que el bombardeo a Irán, sí, es noticia, se ha seguido día a día y hay mucho interés. Pero una cosa es el bombardeo a Irán y otra cosa es el bombardeo a pozos petroleros o yacimientos de gas. Y esto es lo que acaba de ocurrir. Israel bombardeó el principal yacimiento de gas de Irán e Irán respondió atacando un yacimiento de Qatar, que lo comparten entre Irán y Qatar. De manera que esto cambia completamente la figura y el precio del petróleo, siempre algo al que el mundo entero le interese o no la guerra, está absolutamente pendiente. Bueno, el precio del petróleo ha comenzado a subir, estaba hasta hace poco bajo los $100 el barril, ahora está 110 y con la perspectiva que pueda seguir subiendo. Hay distintos pronósticos, pero independiente de eso, la guerra ha dado un salto cualitativo. No importa cuánta gente muera en los bombardeos, eso es un problema local o regional. Pero cuando se comienza a afectar la producción gasífera y petrolera, ahí la cosa cambia y adquiere una dimensión mundial desde la perspectiva económica. Y eso es una paradoja de la guerra. Uno pensaría que siempre la vida humana es lo más importante. Bueno, esto se relativiza. Y aquí surge una situación realmente insólita. El presidente Trump acaba de sacar un comunicado en el que señala, como lo hace siempre tuiteando, que él no tenía idea que Israel iba a atacar estos yacimientos gasíferos. Entonces uno se pregunta, con 18 servicios de inteligencia, con toda la infraestructura extraordinaria, satelital y de espionaje que tiene Estados Unidos, con un teléfono rojo que puede levantarlo. El presidente no estaba enterado. Ahora, es posible que no haya estado enterado, pero eso te habla de un fallo descomunal dentro del gobierno, dentro del Estado en Estados Unidos. Porque independiente que él supiera o no, los servicios de inteligencia sí sabían, y no solamente sabían, sino que la CIA trabaja estrechamente con el Mossad, trabajan, digamos, mano a mano y comparten información
Por lo tanto, Estados Unidos, me refiero al Estado, tenía plena conciencia del ataque que se iba a realizar contra este yacimiento. De manera que el presidente haya estado o no haya estado informado es un detalle. Pero, digamos, Trump dice esto, yo no sabía, pero si se vuelve a atacar, por parte de Irán, vuelve a atacar un yacimiento de gas, y esto es lo más insólito, dice, yo les voy a demoler completamente su yacimiento. O sea que si tú haces una maldad y rompes algo, yo voy a romper 3 veces más de lo que tú has roto. Entonces, digamos, desde el punto de vista didáctico, pedagógico, de lo que tú quieres inculcar en los iraníes, que no vuelvan a destruir yacimientos, bueno, tú dices, es totalmente legítimo la destrucción de estos recursos, porque si tú lo haces, yo lo voy a hacer 3 veces más. Entonces, hemos entrado en una dinámica que es profundamente alarmante y que se vincula a algo que vamos a conversar un poco más adelante, que es qué está tratando de hacer Israel, principalmente Israel, pero también Estados Unidos, porque trabajan en esto juntos, que es algo que se llama la decapitación de un régimen. Están tratando de decapitar la conducción en Irán. Pero claro, lo que realmente ha llamado la atención a nivel mundial es la destrucción de estos yacimientos y la repercusión que va a tener en el precio del petróleo. Es que ahí hay un punto súper interesante, porque si ustedes ven, por ejemplo, en YouTube, les pongo un ejemplo, ven los distintos comentaristas de todo orden y de todo el mundo que hablan sobre esto, sobre este conflicto, hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque uno hubiese pensado, oye, si es que Estados Unidos se va a tirar contra Irán, oye, Estados Unidos hace y se acabó todo y ya Irán no existe más. Y resulta que crecientemente hay comentarios de gente que dice, parece que Estados Unidos no calculó cuál era el poder de Irán y lo que puede hacer Irán, porque da la impresión de que reaccionó distinto a como se suponía que podía reaccionar, es decir, me rindo, ya, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las posibilidades de un país que muy poca gente conoce, pero que sabe la historia reciente, que está en guerra con un país que todo el mundo conoce y que sabe que es el más poderoso de todo el planeta? Bueno, sí, Estados Unidos ha tenido otras guerras contra países más enclenques, por decirlo coloquialmente, más débiles que Irán, por ejemplo Afganistán. Estuvo 20 años en guerra en Afganistán y perdió la guerra. Sí. Es decir, no la perdió militarmente, pero la perdió políticamente, se retiró. O sea, su objetivo no fue cumplido. Exacto. Lo mismo pasó con Vietnam. Claro, y se tuvo que retirar y, bueno, ya sabemos lo que pasó después. Digamos, llegaron los talibanes al poder y han ejercido una dictadura absolutamente cavernaria, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en Irán, es un país de 90 millones de habitantes, con una cultura, como lo hemos comentado en otras oportunidades, de martirio, es decir, con una gran capacidad de sacrificio que está, digamos, la llevan en los huesos y en su convicción religiosa, y que lo manifiestan en una serie de festividades, digamos, autoflagelándose, de manera que hay algo que Irán, digamos, la parte fácil de la guerra para Estados Unidos e Israel ya la hicieron, que era cuando llegan a Irán y tienen miles de blancos y tienen, digamos, supremacía aérea, pueden bombardear a gusto lo que quieran, cuando quieran, como quieran, y eso es lo que han hecho. Sin embargo, los blancos sabrosos, los blancos visibles, fáciles de alcanzar, bueno, ya lo hicieron. Ahora comienza una tarea mucho más difícil, una nueva fase. En términos bélicos se habla de los anillos. Entonces, el primer anillo es destruir la capacidad aérea del enemigo. Segundo anillo, comenzar a destruir sus instalaciones, digamos, su capacidad bélica. El tercer anillo es empezar a desmontar su infraestructura. El cuarto anillo, digamos, entrar a, digamos, a afectar económicamente el país. Y así sucesivamente hasta lograr, con el quinto anillo, el colapso del régimen y, digamos, la rendición y lo que siga de allí. Ese es el problema, amigo.
Él mismo lo acaba de decir hace un par de minutos atrás. Eso funcionaría con un país como cualquier occidental, o un país de Oriente, o un país europeo, país latinoamericano, país americano, de todo el continente. Funcionaría esa táctica de presión, pero sobre un país que está forjado en una forma de pensamiento muy cerrado, heliocéntrico, una cosa que solo ellos entienden, está en su corazón, está en su forma de ser, está en su forma de pensar, que los conlleva a ser un país donde si tú les tratas de destruir, esos compadres se hacen más fuertes. Y su fe, y su creencia, y sus convicciones se hacen aún más grandes. No es llegar y tratar de destruirlo, no funciona así. Y Estados Unidos cometió el peor error. Cree que matando al ayatolá, que no es el de Osorno, el de allá, de ellos, y necesariamente iban a buscar otro y todos se iban a sublevar, iban a hacer a las calles, que la gente iba a pedir un nuevo régimen, la democracia. No, ese país no funciona así. Inmediatamente salió el sucesor que aún más canalla que el otro, y que porque el que mataron era el que podía llegar a negociar y sentarse a una mesa a negociar. Era abierto a la negociación, era bastante tranquilo. Pero el compadre que llegó ahora es bastante belicoso y no es de negociar mucho. Pusieron uno peor. Para barriar la hicieron mal. Porque creen que el mundo funciona bajo la misma lógica todos, y no es así. Esa gente puede pelear 1000 años y no se va a cansar. Los occidentales sí, porque no están forjados de la misma manera. Un yanqui que viene de ver béisbol, fútbol americano, que come pizza, que anda en su camioneta, toda la cuestión, no tiene idea lo que es nacer en Irán y vivir bajo esa cultura toda la vida, y cómo esa persona vive para mantener su pueblo y su país funcionando, a pesar de todas las las barreras económicas que le ponga Occidente o Estados Unidos. Aún así siguen funcionando y van a seguir funcionando porque están forjados de una materia distinta, son duros por esencia. Y una persona de Occidente que tiene tantas comodidades y tanto, no lo es, es blandito. Bueno, esto, digamos, estarían entre el segundo y el tercer anillo, y ahora las cosas se vuelven más complicadas, porque cuando tú comienzas a destruir infraestructura, inevitablemente te estás acercando muchas veces a población civil. Entonces, por ejemplo, ya están haciendo más bombardeos sobre Teherán, la capital de Irán, que la han bombardeado varias veces, pero con blancos muy seleccionados, y a medida que tú entras en regiones más pobladas, la posibilidad de alcanzar civiles, cosa que ha pasado permanentemente, han muerto civiles, pero en volúmenes mucho mayores, como ocurrió con esta escuela al comienzo de la guerra, es terrible. Prácticamente en el primer día. Volaron una escuela de niñas, porque es un país donde no existen los colegios mixtos, un colegio de niñas, 170 y tantas niñas muertas, porque el misil cayó ahí, en el colegio. Prácticamente las mató a todas. Esa es la brutalidad de la guerra. El problema es que en una guerra futura, que espero que no esta termine en algún momento, pero siempre se sabe que las cosas van a terminar pasando tarde o temprano. La próxima guerra se dice que cuando sea con las potencias, entre potencias, así China, Rusia, Estados Unidos va a sufrir el dolor de la guerra en su territorio, por primera vez. Y ahí es donde Estados Unidos va a entender que la guerra no es, como lo presenta las películas, o ir a pelear a 5.000 kilómetros más allá, y que no te llegue una bomba en tu territorio, en tu barrio, en tu estadio, en tu ¿cómo se llama? En tu locomoción, no, en tu departamento. Es fácil cuando la guerra es a 5.000, 7.000, 8.000 kilómetros de distancia. Pero cuando peleas con las potencias llegan a tu territorio, con todo.
te atacarán en tu propio terreno, porque ellos tienen la capacidad de hacerlo. Ahí donde será la verdadera guerra. Y Estados Unidos, yo creo que no está preparado psicológicamente, ni tiene una fortaleza mental como para aguantar algo así. ¿Saben por qué, amigo? Porque esto una vez lo escuchaba un compadre de la CIA, que hablaba en un programa esto que invitan sobre estrategia militar. Y Estados Unidos, en cierta medida, amigos, Estados Unidos, cuando le botan las 2 Torres Gemelas, Estados Unidos armó una tragedia, lloraron por montones, hicieron canciones, hicieron un homenaje, hicieron toda la cuestión, y fueron 1.000 y tantas personas, 2 torres. Porque al sufrir eso, le dieron un color, amigo, porque no han sufrido la muerte de la guerra, perder tanta gente de un golpe, en un ataque. No han vivido eso. Y cuando lo vivieron en pequeña escala, con unos aviones pegando en edificios, se desarmaron, se aterrorizaron y quedaron como pasmados por lo que les pasó. Imagínense lo que es que te lleguen misiles, pero por montones, y que ya sean las represas, las refinerías, las empresas, las fábricas, los sistemas de electricidad. Ahí es cuando tú dices los puentes. Ellos no han vivido eso. Nunca Estados Unidos ha vivido la guerra. Entonces, cuando te toca, yo espero que pare esto, porque si no va a escalar a esa guerra, que es brutal. Y quiero que pare también porque, por una cosa de bolsillo, pues, no nos va a alcanzar la plata a nadie. Si esta cosa así, a todos se nos va la cresta, todo. No hay plata. Así de sencillo. No hay plata. Cayó un misil crucero en una escuela y mató más de un centenar de niños. Bueno, ese tipo de tragedias podrían repetirse, y eso tiene un costo político enorme. Y como lo hemos comentado en otras oportunidades, acá hay 2. Mira, aquí hay una buena. Noé González dice, pero aquí en Occidente se cuestiona eso y hay debate moral. Amigo mío, para la invasión a Irak, ¿usted me puede decir cuál fue el debate moral que hizo Occidente? Casi no hizo. Hubo sanciones contra Estados Unidos, que mató 600.000 civiles en los bombardeos a Irak, a las ciudades principales. 600.000 mató, amigo. Están ahí los estudios que hizo Inglaterra, que los británicos hicieron. Porque Gran Bretaña se cuestionó mucho el actuar, porque estuvo también metido en ello. Eso fue el mayor engaño y la mayor barsudez que ha habido en la historia. Cómo entró Estados Unidos a meterse a Irak, sabiendo que no habían armas de destrucción masiva ni nada. Fue de lo peor. ¿Y usted sabe quién le dio el voto necesario para hacerlo? Ucrania. El voto era si Estados Unidos tenía derecho a entrar en otro país para invadirlo, por la simple necesidad de decir que había algo que le atentaba contra su seguridad nacional. Y el voto decisivo lo dio Ucrania, amigo mío. Mire lo que es la vida, lo que le pasó a Ucrania después. No pudo ir contra lo mismo que acusó Rusia en contra de ellos. Lo mismo, el mismo argumento que se usó en ese momento, se usó contra Ucrania por parte de los rusos. Ese es el problema, amigo. No es que Occidente sea lo que usted cree que es. El problema es que usted se mete en otro país que no es el suyo. Porque Estados Unidos ha matado muchos niños y civiles también, amigo mío. Vaya a ver las cifras. Amigo, si el problema es cuando usted, su argumento, tiene un espacio de fanatismo por un lado, su argumento pasa de ser un argumento a ser un grito en la barra brava. Ese es el problema. Digamos, niveles. El objetivo de Irán es resistir hasta donde pueda. Es decir, mientras
Cada día que pasa es una pequeña victoria para Irán. Cada día que pasa es una pequeña derrota para Estados Unidos e Israel. Israel tampoco tiene capacidad ilimitada y Estados Unidos tiene una cuenta regresiva que es política. Claro. Y cada día que pasa nos acercamos a las elecciones de parlamentarias de noviembre. Cada día que pasa las encuestas dan una pequeña subida de la impopularidad de la guerra y eso se proyecta a las ambiciones del presidente Sí, Trump. porque convengamos una cosa, en Estados Unidos se sabe ya, porque han estado presentes en prácticamente casi todas las guerras de los últimos 90, 100 años, se sabe que la forma de poder ver si es que te estás ganando o lo estás ganando es básicamente o porque se rinde la persona o lo vas a buscar, como fue el caso de Maduro, o la otra posibilidad es porque tú tienes, capacidad de ocupar el territorio. ¿Cómo se puede saber aquí, en esta situación, cuáles son las chances de uno y de otro? Bueno, justamente por eso Israel aplicó una filosofía, una doctrina bélica que es decapitar al enemigo. Y los israelíes, en términos metafóricos, hablan de cortarle la cabeza a la serpiente, decapitar la cascabel, en fin, usan distintas figuras, pero su estrategia apunta a dejar sin conducción al enemigo. Y en esa confusión, bueno, eso crea las condiciones para una victoria. Y eso lo hicieron desde el primer día, en forma conjunta, entre Israel y Estados Unidos. El primer bombardeo, cuando dieron muerte a Ayatollah y a varios generales y altos jefes del régimen iraní, parte de la información, parte importante, según ha trascendido, la entregó la CIA, no provino del Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, de manera que servicio de inteligencia externo. Por lo tanto, aquí había una colaboración muy estrecha. Entonces, cuando de pronto, volviendo a la idea primera, de que el presidente Trump dice, yo no tenía idea, es decir, dicho en forma coloquial, sóplame un ojo. Es decir, esto es imposible, dado el grado de integración que tiene esta campaña, que uno de los aliados estrechos no sepa lo que se propone hacer el otro, sobre todo en algo tan determinante. Entonces, este proceso, la duda es, y esto, Fernando, hay que mirarlo también en perspectiva histórica, decapitar un régimen. Históricamente se ha hecho. Fíjate que los ingleses, y hay documentación sobre esto, discutieron seriamente la posibilidad de buscar asesinar a Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y fíjate que los servicios de inteligencia británicos llegaron a la conclusión de que es lo peor. Era mejor que Hitler llegara hasta el final de la guerra, Sí. porque podía ser reemplazado, por ejemplo, por un general que tuviera una actitud muchísimo más profesional y eficaz hacia la guerra que el propio Hitler, que cometió Claro. pero cantidades de errores. Es decir, militares. cambió los objetivos, fue el responsable directo de muchas derrotas, especialmente. Exacto, eso yo también lo leí mucho, el hecho de que si Hitler lo mataban, era mejor dejar a Hitler porque estaba cometiendo errores estratégicos monumentales, cosa que daba para que simplemente él siguiera perdiendo la guerra, ya que Hitler se sentía superior al mando y era el que tomaba la última decisión, la última palabra, y tenía que seguir haciéndolo. Así que era mejor dejarlo. Y que no viniera alguien que tuviera un ímpetu aún mayor, pero supiera de la guerra y tomara el control y se le viniera la cosa encima, con todas las tropas que aún tenía Alemania en un momento, que era bastante. Así que a veces lo peor es descabezar. Y en este caso, Israel y Estados Unidos cometieron el error, descabezaron un país y pusieron a una persona que era negociador, que era más pacífico, que no buscaba la guerra y que siempre andaba buscando que se llegara a algún acuerdo, que era el Ayatollah. Pero el que viene no es de esa forma y no le interesa mucho eso y es mucho más duro y está más decidido a la guerra. Te hicieron peor. Hacia el final de la guerra. Tenía un grado de aventurerismo y de arrojo que no guardaba ninguna relación con la eficacia militar. Y por lo tanto, los servicios de inteligencia británicos dijeron, no, dejemos las cosas como están, porque podrían ser peores. Y esa es la pregunta que uno se hace en Irán. Si tú decapitas al régimen, ¿quién te garantiza que lo que viene es mejor?
puede ser mucho peor. Ahora- Podría Irán entrar en una situación de caos Exacto. y anarquía. Sí, ahora, la historia tiene también su momento para poder, tú lo has hecho recordando algunas cosas. Una de las cosas que se dice y que todos sabemos es que Estados Unidos es inevitablemente, o sea, de todas maneras, es lejos el poder más poderoso en materia militar, tanto nuclear Por lejos. como todo No nuclear. Sin embargo, lo que se dice poco es que las últimas incursiones de Estados Unidos cuando se metió a un conflicto bélico salió bien para atrás. En la guerra de Vietnam, perdió la guerra. Tuvieron que abandonar Vietnam y Vietnam querían que saliera el polo comunista que estaba ahí, sigue gobernando. En Afganistán, ellos querían sacar a los talibanes. Ese fue el objetivo, sacar a los talibanes. ¿Quién gobierna hoy día Afganistán? Los talibanes. Los siguen gobernando. Por lo tanto, esto de que por ser muy poderoso, uno puede naturalmente ganar una guerra, no necesariamente se da. Ahora, y aquí viene el susto, que lo tengo yo y lo tiene, me imagino, mucha gente también, la utilización nuclear como efecto bélico se dio solamente hasta ahora en Japón para terminar la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué posibilidades hay de que Trump, desesperado porque no le están resultando las cosas, o porque su propio, como pasó, su propio comando de generales a veces duda, bueno, toma una decisión radical? Bueno, en primer lugar, esta guerra, el motivo para atacar a Irán fue que estaba desarrollando una capacidad nuclear y que podía producir una bomba, y para evitar ese mal mayor se ha entrado en esta guerra, digamos que lo presentan como el mal menor. Más vale prevenir que curar. Claro. Vivemos ahora a Irán mientras podemos, porque el día que tenga una bomba como Corea del Norte, cambia el lenguaje. A ver, amigo Noé González, piense lo que le voy a decir. Usted dice, entonces la solución sería dejar a Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua tranquilos para que sigan con su tiranía. A ver, amigo mío, ¿me puede decir cuál es el costo que sale para el mundo entrar en Cuba? ¿Me va a decir que es lo mismo? ¿Me va a decir que va a subir el petróleo, va a subir todos los productos, vamos a terminar todos pagando el triple por las cosas? ¿Me puede decir cuál es el costo de entrar en Cuba? ¿Es capaz de decirme cuál es el costo de entrar en Cuba? ¿Lo compara con entrar en Irán? Nicaragua, entra en Nicaragua. ¿Qué pasa si entra en Nicaragua? ¿Qué pasa? No suben ni los plátanos. Cuando usted haga una comparación, tiene que comparar la potencia que es un país, el determinante que tiene en el mundo, cuánto afecta al resto, qué es lo que vende, qué es lo que compra, cuál es su posición estratégica en el mundo, geográficamente hablando. ¿A cuánto tiene Cuba de Estados Unidos? ¿A cuánto tiene Nicaragua de Estados Unidos? ¿A cuánto tiene Venezuela de Estados Unidos? ¿Cuánto nos afecta? Si usted me dice que había que entrar en Cuba, Venezuela y Nicaragua, perfecto, hágalo. Pero ¿qué tiene que ir a meterse a Irán? Una potencia en combustible, en petróleo, que tiene armas, que se puede defender, que puede alargar una guerra hasta medio año si quiere, perfectamente. Que es totalmente inviable tratar de invadirlo. Amigo, ¿me puede decir cuál es la comparación, Noé González, el González, cuál es la comparación entre Cuba e Irán, Venezuela, Irán y Nicaragua, Irán? ¿Qué pasa si invade esos dos? Dígame, en su respuesta lo estoy esperando, mientras seguimos el otro. Porque si usted me dice que es lo mismo, que siga la tiranía, prefiero, amigo, la tiranía de Irán me importa una reverenda raya. No soy yo el que tiene que liderar ese pueblo. Y si ese pueblo quiere vivir bajo esa lógica, será problema de ellos, no suyo, ni mío. Yo no tengo por qué pagar por la idiotez de algunos tontitos que creen que pueden llevar la democracia donde quieren. ¿Y por qué no se mete con China también, para que le lleve la democracia? ¿O usted cree que será capaz? Amigo, ese cuentito de las tiranías y toda la cuestión que hay que intervenir, no, amigo, se metieron en Venezuela, amigo, porque tiene petróleo. Baje de la nube, se metió a Venezuela porque tiene petróleo. Están en Irán porque tienen petróleo. Y Cuba simplemente lo están desarticulando porque necesitan la isla. Nada más. Nicaragua no se han metido porque no le es problema a Nicaragua. Amigo, ¿qué sabe usted lo que quiere vivir Irán? Eso lo tienen que decidir ellos, no usted.
Preocúpese de lo que vive usted, que usted no viva en tiranía, preocúpese que este país no sea una tiranía. Eso es. Mire cómo nos va a salir su incursión allá, cuánto nos va a salir a nosotros, cuánto nos va a costar esta tonterita, esta estupidez. ¿O usted va a pagar la diferencia del petróleo? ¿Usted va a pagar por los costos de todo lo que va a subir? Desde el pan, la leche, la harina, todo. Hasta lo que compre en Temu. ¿Lo va a pagar su democracia? ¿Su libertad? Entre comillas, porque nunca hay libertad. Ve a Irak, en qué está convertido ahora. Por la gran incursión para sacar al tirano del señor, que ya se me olvidó el nombre. Lo sacaron y ¿qué es lo que ahora Irak? Es un desastre, pura guerra civil, no puede tener paz ese país, porque el hombre, sea como sea, los controlaba y los tenía unidos y los tenía funcionando. ¿Y ahora qué son? El desastre más grande. No, amigo, no venga con ese argumento tan penca. Pero si en Chile los precios subieron todos antes de la guerra. Por favor, amigo, mire los precios que se vienen. Está llegando recién a 100 ahora. Y puede venir a 130. ¿De qué está hablando, pues, amigo? De un argumento como la gente. Está bien de repente opinar, pero no opine, no mienta, pues, weón. No digáis huevá. Y dice, perdón, señor, pero ¿Sabes tú ya no lo puedes tratar de tú a tú y decir, haz lo que te digo. Juntémonos para conversar. Exacto. Es decir, todo cambia. Y ese es el motivo principal aducido para haber Hussein, atacado Irán. Exacto. Ahora, Estados Unidos ha estado en Lo una peor serie que de hicieron. circunstancias infinitamente peores y más comprometidas. Estados Unidos hubo mucha gente dentro del establishment, dentro del gobierno, dentro del Estado en Estados Unidos que decía, podemos bombardear y podemos usar un arma atómica de bajo nivel, de baja potencia, en Vietnam y podríamos terminar la guerra. Y podríamos, por ejemplo, destruir los diques para los arrozales y generarles una hambruna y todo esto. ¿Sabes qué, amigo? ¿Cuál es el problema? Me dice, se enoja y yo no lo insulté. Es que lo que me está diciendo es un insulto, po, weón. Que me está diciendo que los precios subieron antes. ¿Por qué subieron antes, weón? ¿No veis la subida que viene? Pero seguís dando argumentos, weones, po, weón. ¿Sabes que más te vais bloqueado, weón? Porque yo no tengo tanta paciencia, weón. Me aburriste. Estáis como, a ver, te voy a bloquear cuánto, a ver, 2 días, no, te voy a bloquear unos 300 años más o menos. Chao. Me aburriste, weón. Sí, para compadres porfiados que no quieren ver la realidad, que no quieren entender que la guerra no es un juego, que no es un chiste, weón. No, es que vamos a llegar a la libertad y la cuestión, anda a acostarte, weón. ¿Por qué tengo que pagar yo, con mi esfuerzo, tengo que pagar todos estos experimentos estúpidos que no son de libertad? Todos sabemos qué es lo que hay detrás, apoderarse de los recursos naturales de otros, estratégicamente. Y yo voy a comprarme ese cuento y que venga alguien a decírmelo encima aquí, a repetirme esa estupidez. No, pero es que no tengo tanto tiempo. En serio. No me da la cabecita para guardar tanta estupidez. Ya soporto harto escuchando a los zurdos, diciendo estupidez y mintiendo todo el tiempo, pero esto... Digamos, contaminarle alguna región estratégica a través de una detonación nuclear. Y sin embargo, Estados Unidos se abstuvo. Exactamente. Y eso hay que reconocerlo, que ahí hay un elemento. Podía hacerlo. Lo tenía en no su lo mano hizo, y sí. estuvo dispuesto a comer el polvo de la derrota, para decirlo en términos coloquiales, y la humillación de perder esa guerra, pero no recurrió a sus armas nucleares. Sí. Y eso habla muy positivamente de la responsabilidad política que ha tenido históricamente Estados Unidos. Ahora, en Irán no hay ninguna posibilidad, ninguna, a mi juicio, de que esto derive en un conflicto de carácter nuclear. Irán no lo tiene y Estados Unidos, si justamente lo está interviniendo para que no desarrolle una capacidad nuclear, lo último que va a hacer es usarla, que además no tiene ninguna necesidad, no tendría ninguna utilidad militar. Es decir, un arma nuclear es para, digamos, si lo hubiesen utilizado, podría haber sido, digamos, la única justificación posible para destruir los reactores o los lugares donde supuestamente, no hay evidencia, pero supuestamente Irán estaba construyendo un arma eso fue un nuclear. bombardeo Hicieron un normal. bombardeo y dijeron, bueno, ya, lo destruimos completamente, lo declaró el presidente Trump. Esto está obliterated, es decir, se acabó. El programa nuclear es historia, me refiero al iraní. De manera que no hay ninguna justificación y sentaría un precedente, y esto es muy importante. Es decir, no solamente tú quieres ganar esta guerra,
tú sientas precedentes. Si tú llegas a utilizar un arma nuclear y rompes esta barrera invisible, que ningún país, como tú bien lo señalaste, la ha utilizado desde la guerra, en la Segunda Guerra Mundial contra Japón, bueno, tú estás abriendo las compuertas para que cualquiera, por ejemplo, Corea del Norte, diga, bueno, ustedes la usaron en Irán, nosotros la podemos usar en Corea del Sur. Convengamos que hay ciertas materias, ciertas variables que pueden hacer de repente que la racionalidad del ser humano, de los presidentes o de los jefes, no sea exactamente lo que prima. Una, bueno, el saber que uno va a ser humillado porque perdió. Sí, pero déjame terminar. Humillado porque perdió. Ok, esa es una variable que ha pasado otras veces donde tú ya tiras todo y dices, bueno, que se vayan todos a la cresta y se acabó todo. La segunda posibilidad que también existe es que de repente haya, cuando tú estás en medio de esto, bueno, tú incurras en tratar de mostrar tu poder y el otro lado lo tome como esta cuestión es definitiva, contestemos con todo. Es decir, casi hasta hacerlo por error. Que en la guerra se cometen muchísimos errores, tú has mencionado varios en algunas oportunidades. Porque, ¿para qué estamos con cosas? Si es que todo queda a la racionalidad del gobernante o de los gobernantes, no sé, para serte franco, hoy día, si es que uno puede confiarse en eso. bueno, hay una diferencia enorme entre una democracia y una dictadura. Y esa hipótesis, ese escenario que tú dibujas, es más propio de una dictadura, en que el dictador, asfixiado... O de alguien que no quiere pasar a la historia como que perdió otra vez. Bueno, eso por un lado, pero digamos, el dictador, el que tiene el poder unipersonal, ahí cabe la posibilidad de que esté loco, Sí. esté en un ataque de pánico, que dice, me van a masacrar, nunca me van a perdonar, voy a ser un paria en la historia, Claro. es decir, después de mí, el diluvio, saquen las bombas. Eso en una dictadura es plausible, Sí. remoto, pero plausible. Sí. En una democracia, francamente, no. Es más difícil. No solamente más difícil, es decir, el Estado norteamericano es un Estado, aunque ha tenido una serie de reveses en cuanto a su legalidad y a una serie de transgresiones, Pero todavía todavía tiene- es un Estado todavía y tiene, los claro, militares... una institucionalidad firme. No, y los militares, digamos, las Fuerzas Armadas en muchos casos han sido paradojalmente, precisamente porque ellos tienen el poder destructivo, tienen plena conciencia de lo que esto representa. Y ellos han sido muchas veces una barrera a la utilización o al escalamiento Sí. de ciertas... Eso es muy cierto. Ha habido varios momentos en la historia que Estados Unidos, en la parte política, que es muy fácil de apretar botones y hablar de guerra y destruir y tirar, querían tirar bombas atómicas de nuevo. Caso Afganistán, el caso de Vietnam. Caso Corea, la guerra de Corea, se sabe que estuvieron a un pelo. Y fueron los militares los que detuvieron a la parte política de Estados Unidos de no usar armas nucleares. Que era una cosa que podía llevar a una escalada que era imposible de detener. Siempre se ha dicho que los militares son la gente más pacífica del mundo, porque son los que saben lo que es la guerra, lo que significa ir a la guerra. El político no va a la guerra, el político no manda a sus hijos a la guerra, ni a sus sobrinos, ni a sus nietos. El político mira desde el televisor los números, como si esto fuera un juego de suma cero. Ellos solo ven números. Pero el militar ve la muerte, ve bajas, ve jóvenes que están muriendo, que se están yendo para la casa en bolsas. Por eso el militar comúnmente es el que más evita la guerra, el conflicto, y evita la tragedia que es la guerra, porque la guerra no es un drama, es una tragedia. ¿Y por qué es una tragedia? Porque la tragedia todos pierden a alguien. El drama es lo normal, es el cotidiano. La tragedia es el exceso del dolor y la tristeza que lo envuelve todo. Los griegos lo describían así. Nosotros siempre debemos abogar por la paz y no andar aplaudiendo incursiones ni guerras. Primero porque no nos es barato a nosotros, menos un conflicto de este tipo. Apoyar la paz por sobre todas las cosas. Porque no sabemos hasta qué nivel puede escalar una guerra de este tipo y cuán afectados nos vamos a ver. No tenemos idea dónde para esto. Claro,
Han sido los militares. Claro, amigo, este es un buen ejemplo. Stalin Petrov, el militar ruso que evitó el apocalipsis nuclear durante la Guerra Fría. Exactamente, amigos míos. Qué buen ejemplo. También, porque los políticos son muy dados a apretar botones, a jugar a la guerra. Pero ellos no están en la guerra, no la ven de cerca. Entonces son, yo insisto, son los militares los que más quieren la paz casi siempre, y los que menos quieren ir a un conflicto. Porque uno no sabe lo que tiene el otro, y más aún, uno no sabe hasta qué nivel llega, porque la paz no se consigue fácil. La paz a veces se consigue después que empieza la guerra. La paz es un concepto de mucha muerte para que exista paz. Y eso es una paz momentánea nomás. Sigamos y terminemos esto. Ojalá, conflicto. ojalá que eso siga vigente. Ojalá. Vamos a tu libro. Mi libro. Bueno, de Gabriel Iriarte Núñez, El Gran Desorden Mundial. De la hablando de del el tema gran desorden exactamente. mundial. De la Guerra Fría a la multipolaridad. El libro ya tiene un poquito de antigüedad, entonces estamos de la multipolaridad pasando de nuevo a la bipolaridad, a la unipolaridad, en fin. Y este libro se puede considerar como un libro de referencia y tiene una virtud y un gran defecto. La virtud es que el autor el autor es colombiano, escribió una serie de ensayos en forma permanente, escribía un artículo de fondo para la revista Diners en Colombia, y lo que él hizo fue recopilar todos sus artículos. ¿Y cuál es la virtud? Es que esto es un espejo de la historia. Así el autor vio ciertas circunstancias, ciertas coyunturas. Ahora, uno puede compartir su visión o cómo lo vio en esos momentos, pero siempre tiene un valor histórico de cómo se vieron las cosas. Uno no necesariamente tiene que compartir todo de esta visión. Y el defecto es que, bueno, si tú no lo editas, muchas de las cosas que, como las vio, hoy día se ven de manera completamente distinta y la perspectiva es otra. Y por lo tanto aparece como totalmente fuera de lugar. Algunos, claro. Claro, y son cerca de 600 páginas. Yo habría editado un poco, además por Tú modestia. dices, por editar, tú dices haber actualizado un poco. No solamente haber actualizado, yo habría omitido, a lo mejor omitió algunos, no lo sé, pero hay algunos que claramente estaban completamente equivocados en la perspectiva. Claro, y esto mirado desde ahora uno dice, mira, ese error así se veían las cosas, y probablemente muchos de nosotros habríamos cometido el mismo error. Y bueno, es un libro de 600 páginas que para los que lo quieran como referencia, no es un libro que te va a servir para la actualidad. Es decir, el mundo ha cambiado mucho y ya no estamos en la multipolaridad, estrictamente hablando. Sí. Por lo tanto, eso ya te dice desde la propia bajada de título que demos vuelta a la página. Bueno, a ver, ¿cómo se llama el libro de nuevo? El gran desorden mundial. Ahí está, con eso termina con el libro.